Evangelio de Juan capítulo 14. Versículo 26. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. Y dice así, solamente es un versículo, pero es lo que quiero que tengamos presente, lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. Quiero que tengan presente y es que el Espíritu Santo dice, el Padre enviará en el nombre de Jesús, y ¿qué va a hacer? Nos va a enseñar todas las cosas y también nos recordará todo lo que Jesús ha dicho y sigue diciendo para nuestras vidas. Amén. Nosotros, desde que estábamos pequeños, si, en algún momento tuvimos una nana o tuvimos alguien que nos cuidó y que estuvo ahí cuidándonos, quizás enseñándonos a nuestras primeras palabras o las cosas más fundamentales de las cosas que necesitamos para empezar nuestra escuela. ¿Cuántos tuvieron nana o cuántos tuvieron esa persona que nos cuidaron? Creo que todos tuvimos esa persona, o quizás nosotros también fuimos de quien cuidamos de nuestros hermanitos, quizás de nuestros primos o de alguien más, y nosotros también les cuidamos, también quizás les enseñamos algunas cositas de respeto, de obediencia, quizás cosas que fundamentalmente le van a servir para la vida de esa persona. En todo caso, cada una de las personas tuvimos o fuimos nanas, lo que hoy podríamos entender también como las personas que cuidan de nosotros y que también nos enseñan. Pero hay algo que se diferencia o que va a marcar algo en nuestras vidas dependiendo de quién fue el que nos cuidó, porque ciertamente nosotros fuimos enseñados de una forma, bien sea por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestro entorno, por las personas que nosotros conocimos en el colegio, en los amigos, en el barrio, etc. Nosotros fuimos enseñados y aprendimos una forma de vivir la vida, de cómo enfrentarla, de acuerdo a lo que los demás también nos enseñaron. Quizás todo lo que hemos vivido también nos ha enseñado de una forma cómo prosperar, cómo avanzar, cómo vivir una vida en matrimonio, quizás cómo vivir una vida en la amistad, etc. Nosotros fuimos enseñados de una forma. Y de la misma forma, en el transcurso de la vida nosotros hemos aprendido muchas formas de cómo valernos en esta vida. Y esas cosas nos ha ayudado quizás en algunos momentos a poder enfrentar varias circunstancias que se enfrentan en cada una de las circunstancias, en cada una de las cosas que nosotros vivimos. Y fuimos enseñados de una forma determinada que hasta el día de hoy seguimos aplicándolo, bien sea para cualquier área de nuestra vida. Y hemos sido enseñados quizás bien, o también hemos sido mal enseñados. Y aquí es lo que yo quiero que tengamos presente. No es que hayamos recibido enseñanzas y que todas ellas hayan sido de mala calidad, podríamos decirlo así. O quizás que todo lo que nosotros aprendimos tenemos que desecharlo. Lo que yo quiero aquí traer a colación es que todo lo que nosotros hemos recibido desde la niñez hasta el día de hoy, todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, muchas de esas cosas nosotros las estamos practicando, pero esas cosas no están dando resultados en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hemos recibido durante toda la vida, lo que hasta el día de hoy seguimos recibiendo,
en todo lo que lo estamos aplicando quizás no están dando resultados. ¿Por qué? Porque en la forma como hemos sido enseñados no es la forma como Dios quiere que nosotros enfrentemos cada circunstancia y cada situación que necesitamos enfrentar para tener un cambio significativo, para tener algo diferente o para poder recibir una bendición que nosotros necesitamos. Y muchas de esas veces pensamos que nosotros podemos solucionar todos los problemas de esta vida de acuerdo a cómo recibimos esa enseñanza. Muchas veces pensamos que ni siquiera necesitamos a Dios para solucionar ni los pequeños problemas o también los grandes problemas que se enfrenta la vida del ser humano, porque como sabemos cómo enfrentarlo, quizás en algún momento nos sirvió el consejo, quizás las cosas que aprendimos en algún momento nos sirvió, pero pensamos que siempre nos van a solucionar todos los problemas de la vida. Y hay algo que también hemos aprendido y es lo que malintencionadamente o quizás vulgarmente llamamos las mañas que hemos aprendido para poder tener algo en esta vida. Y pensamos que de esa forma, como quizás los demás no lo dijeron, como lo hemos visto y como lo hemos aprendido, quizás de esa forma y solamente de esa es que vamos a poder obtener resultados favorables de las cosas que queremos tener en esta vida. Pero déjenme decirles algo, y es que si no hemos recibido el fruto, si no hemos visto el cambio y si no hemos visto algo diferente a lo que queremos ver, es porque realmente las cosas que estamos aplicando no están siendo las correctas ni las más efectivas, porque hay algo que nos falta aplicar y es algo que hoy quiero resaltar. Pero déjenme explicarles que no solamente hemos caído en ese error, sino que también hombres de Dios, grandes patriarcas que encontramos en la palabra del Señor, aplicaron su forma de cómo fueron enseñados, pero también fracasaron. Jacob, un patriarca, un gran hombre de fe, fue enseñado de una forma diferente. Si nosotros vemos el papá y el abuelo de Jacob, ellos en algún momento practicaron el decir mentiras, el engañar para tener algo favorable para sus vidas. Abraham mintió 2 veces acerca de su esposa porque pensaba que quizás por su esposa lo iban a matar, y mintió 2 veces para tener de ello fruto favorable para su vida. Isaac también mintió sobre su esposa. Hay algo que era recurrente en la vida de estos patriarcas, y era que tenían algo que practicaban porque fueron enseñados de esa forma y pensaban que de esa forma era la correcta. Y Jacob también quiso practicar lo mismo, porque cuando él quiso obtener la bendición del Señor, también practicó la mentira y el engaño. E instruido por su madre, dice la palabra del Señor que su padre Isaac estaba ya anciano de días y los había mandado llamar específicamente al mayor porque iba a bendecirlo. Pero Jacob, que tenía un deseo en su corazón, que quería esa bendición, quería que Dios lo bendijera, y todo el tiempo estaba buscando la bendición, tanto así que también se ganó la primogenitura de su hermano por haberle vendido un plato de lentejas. Y todo el tiempo estaba buscando la bendición, instruido por su madre, se convirtió o se vistió de su hermano para tratar de engañar a su padre, haciéndose pasar por su hermano y así recibir esa gran bendición. Y este hombre se vistió, se atalajó de acuerdo como era su hermano y así engañó a su padre. Pero lo que conllevó esto es que, bueno, recibió la bendición, pero le tocó salir huyendo porque su hermano lo quería matar. Tratar de conseguir la bendición a la manera de como había sido enseñado le produjo aflicción y destierro.
le produjo que tuviera que salir corriendo prácticamente sin nada, porque su hermano lo quería matar. Y esto fue porque trató de conseguir algo que quería por mucho tiempo, pero de la forma como él había sido enseñado, de la forma como el mundo, podríamos decirlo, le enseñó, en la forma del engaño y de la mentira. Y esto no es algo raro para hoy en día, porque muchos han caído también en este mismo error. Tratan de conseguir la bendición de la forma ilícita. Trata de conseguir la bendición de la forma en como ha sido enseñado y como el mundo le enseñó. Pero lamentablemente esto es lo que ha traído fracaso tras fracaso, frustración tras frustración, y no ha podido ver la bendición como Dios quiere que la vea. Y no solamente le pasó a Jacob, Moisés también vivió las mismas circunstancias. Moisés fue escogido desde el vientre de su madre por un propósito grande que iba a hacer en esta tierra. Fue apartado a los 2 años porque Faraón en ese entonces quería matar o asesinar a todos los niños menores de 2 años, porque quería evitar que el pueblo de Israel se quisiera creciendo y que en algún momento se rebelaran contra el Faraón y contra su gobierno. Entonces fue apartado y lo pusieron en una canasta en un río, y allí lo cogió la hija de Potifar, la hija de Faraón, y fue enseñado, dice la palabra del Señor, fue enseñado e instruido con lo mejor de Egipto, con todas las cosas de Egipto. A los 40 años, él sentía que tenía un llamado de Dios, y era verdadero, pero él sentía que debía cuidar, que debía preservar, que debía traer libertad para el pueblo de Israel allí en Egipto. Y lo que hace él es de acuerdo a lo que fue enseñado de Egipto. Y lo que hizo fue matar a un egipcio, tratando de librar de la mano del egipcio a un israelita, porque lo estaba tratando de golpear y lo quería prácticamente matar. Y lo que lo llevó a Moisés fue a hacer lo mismo como le enseñó a Egipto. Él pensaba que iba a cumplir el propósito de Dios como había sido enseñado en Egipto. ¿Y qué le conllevó esto? Que tuviera que salir corriendo hacia el desierto, vivir como por 40 años en el desierto, porque él quiso hacer lo que Dios le había puesto en su corazón, pero a la manera como había sido enseñado, y era a la fuerza, y era asesinando, y era ultrajando los derechos quizás, porque esa forma había sido enseñado. Amada iglesia, quizás nosotros tenemos el deseo de nuestro corazón, quizás Dios lo puso, quizás tenemos un propósito, pero si nosotros empezamos a hacerlo, a practicar, querer tener la bendición, pero a la manera como hemos sido enseñados, a la manera del mundo, lo que vamos a ver es fracaso total en nuestras vidas. Vamos a empezar a ver frustración, porque no vamos a poder ver la bendición como Dios quiere, porque no es a la manera del mundo. Y quizás las enseñanzas que nos dieron eran las correctas, quizás fueron de buena, como podríamos decir, que eran de buena gente la persona que nos quería enseñar. Pero de esa forma no estamos dando fruto y no estamos pudiendo conquistar las cosas que Dios quiere que conquistemos, porque se nos está olvidando algo. Se nos está olvidando algo que quiero mencionarles en breves momentos. ¿Por qué? Porque no es a la forma en como hemos sido enseñados que vamos a ver la bendición. Cuando nosotros lo hacemos a la manera en como el mundo nos ha enseñado, vamos a ver fracasos, vamos a ver destrucción, vamos a ver mucha frustración, porque no lo vamos a poder ver realidad, porque lo estamos haciendo de la forma incorrecta. Estos y todos los casos que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, hay algo, y es que se han olvidado de lo más importante, y es de la instrucción que Dios nos ha dado, y es que Él mismo
nos iba a enseñar todas las cosas y nos diría cómo vencer, cómo conquistar y cómo alcanzar la bendición. Eso es lo que se nos está olvidando, lo que a muchas personas se le ha olvidado y lo que hoy quizás también se nos ha estado olvidando. Y es que está la bendición ya lista. El deseo de nuestro corazón está latente. Queremos alcanzar la bendición para nosotros y para nuestra familia. Pero hay algo que hemos olvidado y es que no es a nuestra manera. Necesitamos dejar que el Señor sea quien nos enseñe a cómo debemos hacerlo para poder así, solamente así, vencer a ese gigante, conquistar esa batalla, tener la victoria asegurada y poder vivir la bendición que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque no es a nuestra manera, es siendo enseñados por el Espíritu del Señor. Amén. Debemos entender algo, y es que si Dios nos creó, no solamente Él sabe qué necesitamos, sino también sabe cómo vamos nosotros a poder tener esas conquistas, esas victorias y tener la bendición que Él mismo ha preparado para cada uno de nosotros. Si Él nos creó, Él sabe qué es lo que necesitamos, pero también sabe cómo es que nosotros vamos a poder lograr tener la bendición que Él ya preparó para nosotros. Y esto es algo que quiero que lo tengan muy presente. Él ya lo sabe. Y si nos dejamos enseñar por Él, si nos dejamos instruir por Él, va a ser mucho más fácil conquistar. Ya no vamos a estar dando vueltas y vueltas esperando ver la bendición, sino que vamos a ir directo hacia la conquista y vamos a poder llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Por eso el pasaje que leímos es de la recomendación muy puntual que el Señor Jesús nos dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En otro pasaje, hablando acerca del Espíritu Santo, Él nos dice: Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que nos va a direccionar. Es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar cómo nosotros podemos alcanzar la bendición que ya tenemos lista y preparada, que ya está lista, preparada para nosotros. Por eso debemos entender que si nosotros queremos la bendición, necesitamos es dejar que el Señor nos enseñe cómo alcanzar esa bendición. Necesitamos desaprender de todo lo que hemos aprendido durante la vida, esas malas mañas, podríamos llamarlo así, y empezar a ser enseñados por Él, porque Él sabe cómo vencer. Déjenme decirles algo: ¿acaso Dios ha perdido alguna batalla? No la ha perdido. Él sabe cómo ganarlas. En la Biblia dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué no estamos dejando que Él nos enseñe para que todas las cosas sean posibles también para nosotros? Si Él sabe cuál es nuestro futuro, ¿por qué estamos haciendo lo que a nosotros pensamos, a nuestro parecer es lo mejor, y no estamos dejando que Él nos enseñe para saber cuál es ese futuro y poder llegar a ese maravilloso futuro que Dios tiene para con nosotros? Por eso es importantísimo que entendamos que Él nos va a enseñar cómo vencer, cómo conquistar, cómo avanzar, cómo tener la bendición que ya está preparada para nosotros. Amén. En los mismos casos que les traje al principio, Jacob y Moisés, a pesar que ellos cometieron un error al principio, ellos entendieron cómo era que debían hacer las cosas y fueron enseñados por Dios y al final recibieron la bendición. Jacob, después de estar errante por muchos años, huyendo de su hermano Esaú porque lo quería matar,
En algún momento, ya cuando Dios lo estaba empezando a bendecir, como Dios le había dado sus hijos y sus familias y Dios estaba allí con él, en algún momento le tocó enfrentarse de nuevo con su hermano. Y él se enteró que iban de camino en la misma caravana que venía su hermano Esaú. Y él en ese momento recordó que lo podía hacer como había sido enseñado. Y dice la palabra del Señor que él empezó a enviar presentes para apaciguar la ira de su hermano. Pero esto no dio ningún resultado. Y empezó a enviarle y a enviarle y a enviarle más recados, regalos, y no dio resultado. Hasta que dijo, paren un momento, dejó a su familia y a todos los que iban con él a un lado. Y dice la Biblia que quedó solo, y dice que peleó toda la noche con Dios en oración. Y dice la Biblia que Jacob le decía a Dios, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Fue tanto el tiempo que duró allí que dice que estaba a punto de amanecer hasta que Dios le tocó el muslo, le descoyuntó la cadera y le dijo, el mismo Dios, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en ese mismo instante le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y después de eso se encontró con su hermano Esaú y se pudo reconciliar con su hermano. Obtuvo victoria porque él aprendió de cómo era que tenía que pelear esa bendición y era con Dios. Jacob entendió que no era ni siendo falso o diciendo mentiras o usurpando la identidad de los demás, ni tampoco enviando recados para poder vencer, sino que él dijo, necesito ir y orar y clamar al Señor, pelear con Dios para poder vencer. Fue enseñado por Dios de cómo es que se pelean las batallas. ¿Y cuál fue el resultado? Victoria total sobre Jacob. A partir de ese momento el Señor lo empezó a bendecir en gran manera y ya no tenía que estar huyendo, porque ya se había reconciliado con su hermano después de muchos años. Dios le dio la victoria que tanto necesitaba. ¿Por qué? Porque aprendió a hacerlo en la manera como Dios le había enseñado que se vencía, que se peleaba las batallas y que se tenía la bendición. Necesitamos dejar de empezar a hacer las cosas que hemos aprendido y a partir de ahora le digamos, Señor, enséñame cómo es que debo pelear esta batalla y dame la victoria, enséñame, guíame para poder tener la bendición, porque de esa forma es que vas a poder lograr tener asegurada tu bendición, lista la victoria. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la manera como lo enseña el Espíritu del Señor, es mucho más fácil, pero es segura la victoria que vamos a tener. Amén. Moisés, después de 40 años está en el desierto, después de tener un gran fracaso en su vida por querer hacer las cosas como había sido enseñado en Egipto, él se encuentra con una zarza que estaba ardiendo. Y allí el Señor le dice cómo era que tenía que ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aunque él se estaba negando porque por supuesto había tenido un fracaso total, el Señor le dice que iba ahora a volver otra vez, porque de cierto el llamado estaba allí, porque lo que él tenía en su corazón era verdadero, pero ahora tenía que hacerlo como Dios le dijo que le iba a hacer, como lo iba a hacer. Y le dio las instrucciones paso a paso de cómo lo tenía que hacer. ¿Y qué creen que pasó? 10 plagas Dios envió a Egipto por mano de Moisés. Pudo sacar a toda la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó tras el desierto, en medio del desierto, hacia la tierra prometida. En el monte Sinaí, el Señor le dijo qué tenían que hacer, cómo tenían que comportarse para llegar a ser la nación santa para Dios, apartada para Él, para ser de bendición aún para las demás naciones.
Le enseñó cómo era que tenía que empezar a hacer todo para poder llegar a la tierra prometida. Moisés aprendió que no era la forma de los egipcios que se conquistaba una nación o que se sacaba de la esclavitud a una nación, sino que entendió que era a la manera como el Espíritu del Señor le había enseñado, como el Espíritu del Señor le pastoreaba todo el tiempo en el desierto para poder lograr el objetivo, y era sacar a la nación de la esclavitud y llevarlos a la libertad, que era también tener la tierra prometida. Después de tanto fracaso, él vio la gran victoria porque se dejó enseñar y guiar por el Señor. Y él aprendió la manera correcta de cómo es que se hace lo que Dios mismo le había mandado hacer. Y si vemos la vida de Moisés, fue el más grande hombre de Dios para Israel, porque hasta hoy en día se venera mucho a Moisés, se siguen mucho las enseñanzas de Moisés. Y todo lo que hizo Moisés es de gran bendición y de gran ejemplo, porque este hombre se dejó enseñar por el Espíritu del Señor y logró gran victoria, gran proezas, marcó la historia también, dejó gran reputación, podríamos decirlo así, o gran enseñanza por lo que hizo, porque él fue enseñado por el Espíritu Santo. Necesitamos dejar de hacer las cosas como el mundo nos ha enseñado. Ya no sigamos peleando esas batallas queriendo obtener la bendición como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Necesitamos dejar que el Señor nos enseñe, porque de esa forma ya no va a haber más frustración, ya no va a haber más cosas que nos frustran porque no vamos a poder ver la bendición. Ya no vamos a ver más fracasos, porque si lo hacemos a la manera de Dios, de la única forma que vamos a poder lograr es como Dios quiere que lo hagamos. Es lo más efectivo y seguro para nuestras vidas. Dios quiere que sepamos que tenemos a su Santo Espíritu con nosotros, porque Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Necesitamos entender que es Él que nos va a enseñar cómo. Él sabe cómo hacerlo, y con Él vamos a tener la victoria segura. Es menester entender que sin Él no podemos hacer nada en esta vida, porque el Espíritu del Señor es quien nosotros tenemos para que nos guíe, para que nos aconseje, para que nos direccione. Y Él es quien nos va a llevar a la bendición. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero estas cosas nos la ha revelado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu del Señor conoce las cosas que están en lo profundo de Dios y nos la va a dar, o nos la va a decir, nos las va a entregar, porque es el Espíritu del Señor quien nos va a dar esas cosas que no vemos, que no conocemos, que ni siquiera está en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien nos va a decir cómo obtener esa bendición que ya está preparada por Dios para nuestras vidas. Por eso necesitamos entender que es Él el que nos va a decir cómo tú vas a conquistar, cómo es que tú vas a vencer ese enemigo. Él es el que nos va a decir cómo alcanzar la bendición que tanto has anhelado y que por muchos años has peleado y has tratado y hasta el día de hoy no lo has podido lograr. Es el Espíritu del Señor. Si tú te detienes un minuto al menos a escucharlo a Él y a dejarte enseñar por Él, ya no vas a tener largos días de fracaso, sino que vas a tener ahora victorias profundas, tremendas. Vas a tener victorias aseguradas,
Porque si te dejas enseñar por Dios, ya vas a tener lista la bendición a tu favor. Amén. Por eso necesitamos todo el tiempo ser enseñados por el Espíritu de Dios. Todos los días. ¿Necesitas saber cómo prosperar? Él sabe cómo prosperar. Él sabe cómo vas a tener la bendición tú. Porque dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta es la bendición que ya está preparada para ti. Pero Él es el que sabe cómo obtenerla. Por eso necesitamos dejar que Él nos enseñe. Quizás necesitas un trabajo o conseguir un mejor trabajo. Él sabe cómo tener ese trabajo para ti. Para los solteros, necesitas una esposa, necesitas un esposo. Él sabe cuál es la persona que te conviene. Necesitas dejar que Él te direccione para saber cuál es esa persona que va a ser ese complemento para ti. Y vas a poder tener la bendición a tu favor. Necesitas cómo saber para restaurar tu matrimonio. Necesitas saber cómo instruir a tus hijos, ver el cambio en ellos, que ellos vean algo diferente, que ellos empiecen a vivir una forma diferente. Necesitas ser enseñado por el Espíritu Santo. Quizás Dios te dio una promesa o te ha hecho un llamado, pero todavía no has visto lo que quieres ver o todavía no se ha completado profundamente o completo lo que Dios te ha dicho. Necesitas pararte un momento y dejar que Él sea el que te direccione y que te diga cómo es que lo vas a lograr. Y esto me lo dijo muy claro el Señor. Necesitamos dejar de emplear esas armas o esas artimañas o esas estrategias que hemos aprendido por mucho tiempo. Dejemos de empezar a hacer las cosas que nosotros hemos sido aprendido, y a partir de ahora dejémonos enseñar por Él. Dejémonos enseñar por Dios, porque de esa forma es que vamos a lograr la victoria que tanto necesitamos. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu de Dios, y de esa forma vamos a lograr tener victorias completas y vamos a poder alcanzar toda la bendición de Dios a nuestro favor. Amén. Eso es ser humilde. Decirle: Señor, ya no sé cómo lograr la bendición. Necesito que me enseñes. Y de esa forma Él te va a decir cómo lograr la bendición. Yo sé que tienen proyectos, tienen sueños, tienen metas. Yo sé que tienen planes. Pero hasta el día de hoy quizás no lo han logrado todavía. No han visto el fruto de ello. Necesitas que Dios te diga cómo alcanzar eso. Muchas veces pensamos que el camino es largo para la bendición, pero muchas veces es tan corto solamente a una instrucción de Dios, solamente a que Dios nos diga cómo y vamos a tener la bendición que tanto necesitamos. Por eso, amada iglesia, hoy lo que Dios nos está diciendo es: necesitamos dejar de emplear las cosas que hemos sido enseñados, las cosas que hemos aprendido, porque no hemos podido ver fruto y lo que hemos estado viendo es fracaso tras fracaso. Y a partir de ahora, dejémonos enseñar por el Espíritu Santo, porque Él sabe cómo pelear las batallas, pero también sabe cómo vencerlas, porque Él no ha perdido ninguna batalla y tampoco la va a perder. Él sabe cómo nosotros vamos a prosperar. Él sabe cómo nuestra familia va a ser transformada. Dios sabe cómo alcanzar la bendición que Él mismo ya nos prometió. Hay cosas que están listas y guardadas para nosotros, y aunque nosotros no la veamos, ni siquiera la escuchemos o esté en nuestro corazón, Él nos la va a enseñar y nos la va a dar, porque Él sabe todo lo que nosotros necesitamos y Él sabe cómo alcanzarlo. Él sabe cómo tener la bendición completa para nuestras vidas.
Por eso necesitamos dejar que Él nos enseñe, necesitamos dejar que Él nos dirija, necesitamos que el Espíritu del Señor sea quien nos guíe en todas las cosas, porque por eso el Señor Jesús nos lo dijo muy claro, les conviene que el Espíritu Santo venga, porque Él es el que les va a enseñar todas las cosas. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Él les va a guiar a toda la verdad. Él estará con ustedes para siempre. Y si el Señor Jesús no lo dijo, es porque es muy importante para nosotros. Es quien necesitamos para que nosotros tengamos una vida de bendición y de victoria en esta tierra. Amén. Así que hoy, amada iglesia, necesitamos desaprender de todo lo que hemos sido enseñados. Y ahora, dejémonos enseñar por el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos hable y nos enseñe cómo vencer ese gigante que tenemos delante nuestro. Necesitamos dejar que Él nos enseñe cómo alcanzar la bendición. Yo sé que todos los que están aquí conectados necesitan un milagro. Yo sé que todos aquí están esperando que ese proyecto que tienen como pareja, como hogar, como familia, se pueda ejecutar. Yo sé que hay planes que ustedes han hecho como familia, quizás planes o cosas personales, y hasta el día de hoy no lo han podido lograr. Por eso es necesario que dejen o se dejen enseñar por el Espíritu Santo. Él les va a decir cómo vencer, cómo tener ese milagro, esa victoria, esa bendición que tanto han anhelado y que por tanto tiempo han esperado. Así que hoy, amada iglesia, necesitamos aprender a ser enseñados por Dios, porque a la manera de Dios vamos a lograr tener las victorias que tanto hemos estado esperando, que tanto apremian en nuestra vida, y que la bendición de Dios llegue pero completa para nosotros. Y de la única forma, y lo vuelvo a repetir, es que Él, el Dios Todopoderoso, nos enseñe cómo lo debemos hacer. Si Él nos enseña, créanme, que ustedes no van a tener que esforzarse, porque va a ser muy fácil obtener la bendición. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo va a hacer por nosotros. Y Él es el que está con nosotros. Así que, amada iglesia, hoy aprendamos de Dios y hagámoslo como Él nos diga. Y de esa forma ya tendrá asegurada la bendición. Porque con Dios lo tenemos absolutamente todo. Con Dios somos más que vencedores. Amén. Así que vamos a orar. Y vamos a tomar una decisión, porque yo sí necesito que me enseñe. Yo necesito que me diga cómo hacerlo, para no solamente cumplir el propósito que Él tiene para conmigo, sino también porque quiero alcanzar todo lo que Él me ha dicho. Las promesas, mis sueños, mis proyectos, los quiero alcanzar. Pero ahora entiendo que es como Él me diga, como Él me enseñe, porque de esa forma es victoria asegurada. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú quieres enseñarnos todas las cosas para poder alcanzar la bendición. Perdónanos porque muchas veces nos hemos creído sabios. Quizás nos hemos propuesto en hacer todo lo que sabemos, o quizás lo que o en las cosas que hemos sido aprendidos, Señor, y que hasta el día de hoy quizás no hemos visto fruto, Señor, porque hemos pensado que es la mejor forma para hacer las cosas. Señor, perdónanos por creernos más sabios, por creernos autosuficientes, Señor. Pero hoy queremos, precioso Espíritu de Dios, vamos, dile al Espíritu Santo, queremos que nos enseñes. Necesitamos saber cómo vencer a nuestro enemigo. Necesitamos cómo saber cuáles son esas promesas, las cosas que ya están preparadas para nosotros, Señor. Necesitamos saber cómo alcanzar la bendición.
Díselo a Él, necesito saber cómo criar a mis hijos, o quizás cómo restaurar mi matrimonio, o cómo tener la bendición para mi familia. Necesito saber cómo prosperar en esta vida, Señor. Quizás necesito saber cómo salir de mis deudas. Por favor, enséñanos, Espíritu de Dios. Necesitamos que nos diriges, que nos guíes, que nos aconsejes, Señor. Porque hoy sabemos que tú sabes cómo alcanzar la bendición, Señor. Sabemos que tú todo lo puedes, que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso queremos ser guiados por ti. Queremos que nos enseñes a pelear estas batallas, porque sabemos que vamos a tener la victoria total y asegurada para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí donde estás, quiero que tú se lo digas a Él. Porque el Espíritu Santo se nos dejó aquí en la tierra, que iba a estar para siempre con nosotros, pero para que nos enseñara todas las cosas. Así que pídeselo a Él, que te enseñe cómo vencer, cómo conquistar, cómo alcanzar la bendición, cómo prosperar. Dile que te enseñe y que tú vas a seguir sus enseñanzas, que vas a ser instruido por Él todo el tiempo y que por supuesto le vas a obedecer. Te vamos a seguir, Señor. Quiero que nos enseñes todas las cosas. Quiero que nos dirijas en todo momento, en todo tiempo, Señor. Necesitamos que tú nos dirijas. Ya no queremos tener victorias a medias, Señor. Queremos completas esas victorias. Por favor, enséñanos. Enséñanos a conquistar, Señor. Enséñanos a llegar al puerto seguro, al otro lado, a esa tierra de bendición que ya preparaste para nosotros, Señor. Enséñanos a cómo alcanzar esa bendición que ya preparaste para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Danos oídos para oír, Señor, lo que tú nos vayas a enseñar, pero danos un corazón que obedezca todo lo que tú nos mandes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser enseñados por ti y a la manera tuya lo queremos hacer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que contigo lo tenemos absolutamente todo. Que contigo, Señor, vamos a tener las más grandes victorias que ni siquiera nos hemos imaginado, Señor. Y sabemos que tu propósito se va a cumplir en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y para aquellos que tienen una promesa de Dios, lo que Dios les ha dicho que van a hacer, que iba a hacer de ustedes y de su familia, quizás hasta el día de hoy no se ha dado eso. Solo dile al Señor, enséñame, dirígeme, háblame cómo puedo alcanzar esa promesa, cómo cumplir ese propósito, cómo alcanzar la bendición que ya nos dijiste que lo ibas a hacer. Ya no lo quiero hacer a mi manera, ahora quiero que tú me lo enseñes y quiero seguirte a ti, porque sé que tú lo vas a hacer realidad, Señor. Sé que tú lo vas a conquistar, pero quiero que me enseñes, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias porque sé que tú lo vas a hacer realidad, que todo lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir, Señor. Y tú te vas a glorificar en cada uno de nosotros. Por nuestra parte, te vamos a seguir y vamos a hacerlo como tú lo digas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Señor y vamos a dejar que Él nos enseñe, porque de esa forma vamos a tener grandes victorias y la bendición asegurada para nuestras vidas. Amén.